¿Alguna vez te has preguntado por qué existen diferentes versiones de la Biblia? No me refiero solo a traducciones, sino a libros completos, historias enteras, profecías detalladas que simplemente desaparecieron de la versión que conoces. Mientras tu Biblia tiene 66 libros, existe una versión en África que contiene 81 libros completos. 81 libros. 15 libros más que nunca te dijeron que existían. ¿Y sabes qué es lo más perturbador de todo esto? Que esos 15 libros no son invenciones modernas ni textos apócrifos dudosos. Son escrituras antiguas, preservadas durante más de 1700 años por una iglesia que Roma nunca pudo controlar completamente, la Iglesia Ortodoxa Etíope. Etiopía, la única nación africana que nunca fue colonizada, la única iglesia cristiana que mantuvo su independencia total de Roma, y la única Biblia que preservó textos completos que el Concilio de Nicea decidió eliminar. Entre esos textos prohibidos está el libro de Enoc, un libro tan poderoso, tan revelador, que fue citado directamente en tu Biblia actual. Sí, escuchaste bien. La Biblia que tienes en tus manos cita un libro que ya no está incluido en ella. En Judas 1:14-15 dice textualmente: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Judas está citando palabra por palabra el libro de Enoc, capítulo 1, versículo 9. Entonces surge la pregunta inevitable: si un apóstol del Nuevo Testamento consideraba el libro de Enoc tan importante como para citarlo directamente, ¿por qué fue eliminado? ¿Por qué tu Biblia menciona un libro que ya no puedes leer? La respuesta te va a sacudir. Porque el libro de Enoc no habla solo de profecías, habla de ángeles que descendieron a la tierra, de gigantes llamados Nefilim, de conocimientos prohibidos que fueron enseñados a la humanidad. Habla de una historia que Génesis apenas menciona en 4 versículos, pero que Enoc describe en más de 100 capítulos completos, y esa historia completa amenazaba la narrativa que Roma quería establecer. Pero no fue solo el libro de Enoc, fueron 15 libros completos que contenían profecías detalladas sobre los últimos días, historias completas sobre el nacimiento y la infancia de Jesús, enseñanzas místicas sobre el reino interior, revelaciones apocalípticas más gráficas que el Apocalipsis de 1900, Juan testimonios sobre mujeres líderes en el cristianismo primitivo, calendarios sagrados que Roma decidió cambiar. Según los manuscritos preservados en monasterios etíopes, existe una versión del cristianismo que nunca fue filtrada por el poder político romano. Una versión donde las enseñanzas de Jesús sobre el conocimiento interior no fueron suprimidas, donde María Magdalena y otras mujeres no fueron reducidas a personajes secundarios, donde los misterios de Génesis 6 sobre los ángeles caídos no quedaron como un enigma sin respuesta. Etiopía lo preservó todo. ¿Y sabes por qué pudieron hacerlo? Porque cuando el emperador Constantino convocó el Concilio de Nicea en el año 325 d.C. para decidir qué libros serían oficiales y cuáles serían prohibidos, Etiopía ya tenía su propia iglesia establecida, independiente de Roma. Mientras Europa ardía en guerras religiosas y concilios políticos, Etiopía preservaba en silencio los textos que Roma estaba destruyendo. Monjes etíopes copiaban a mano, generación tras generación, los evangelios completos, no la versión editada, la versión completa. Y lo hicieron en ge'ez, un idioma antiguo que pocos fuera de Etiopía podían leer. Eso los protegió. Los conquistadores no podían censurar lo que no podían entender. Hay así, mientras en Europa se quemaban bibliotecas enteras con textos heréticos, en las montañas de Etiopía, monasterios ocultos guardaban la verdad completa. Hoy, en pleno siglo XXI, esos textos siguen allí, accesibles, completos, esperando a que almas despiertas como la tuya descubran lo que realmente contienen. Porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos no lo encontrarás en sermones dominicales, no lo escucharás en estudios bíblicos tradicionales. Es la verdad que fue preservada en una nación que Dios mismo protegió de la colonización, la única Biblia que Roma no pudo editar, los 81 libros que cuentan la historia completa. ¿Estás listo para descubrir
¿Por qué solo la Biblia etíope dice la verdad? Porque lo que viene ahora va a cambiar tu comprensión del cristianismo para siempre. El año 325 después de Cristo fue el momento en que el cristianismo dejó de ser una fe perseguida y se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Pero ese cambio tuvo un precio que pocos conocen. El emperador Constantino convocó a más de 300 obispos al Concilio de Nicea con un objetivo claro: unificar el cristianismo bajo una sola doctrina controlable. Y para lograr esa unificación, algo tenía que ser sacrificado: la diversidad, la pluralidad de textos, las diferentes interpretaciones que existían en las primeras comunidades cristianas. Según los registros históricos preservados, antes del Concilio de Nicea, existían docenas de evangelios, cartas apostólicas, apocalipsis y libros proféticos que circulaban entre las comunidades cristianas. Cada comunidad tenía sus propios textos sagrados. Cada iglesia local preservaba enseñanzas que habían recibido directamente de los apóstoles. Pero Constantino necesitaba uniformidad, necesitaba un solo canon, una sola versión oficial que todos aceptaran. Y así comenzó la censura más grande en la historia del cristianismo. Los obispos, reunidos en Nicea, tomaron una decisión que cambiaría todo. Solo 27 libros serían aceptados en el Nuevo Testamento. Solo 4 evangelios serían considerados auténticos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los demás serían declarados apócrifos, heréticos, prohibidos, y las comunidades que insistieran en leerlos serían perseguidas. Pero aquí está el problema: esa decisión no fue tomada por inspiración divina. Fue una decisión política, una decisión tomada por hombres con poder, en un contexto de control imperial. El Dr. Bart Ehrman, profesor de estudios religiosos de la Universidad de Carolina del Norte, lo explica así: los libros que terminaron en el Nuevo Testamento no fueron los únicos textos considerados sagrados por los primeros cristianos. Hubo una batalla por la ortodoxia, y los ganadores escribieron la historia. Los ganadores. Esa es la palabra clave. Los textos que conoces hoy no son necesariamente los más sagrados, son los que ganaron la batalla política. Pero Etiopía no participó en esa batalla. Cuando Roma estaba decidiendo qué libros eliminar, Etiopía ya tenía su propia colección completa, y decidieron no eliminar nada. Preservaron todo. Los 81 libros que hoy conforman la Biblia etíope incluyen los 66 libros que conoces, más el libro de Enoc, 108 capítulos sobre ángeles caídos y profecías, el libro de los jubileos, reescritura detallada del Génesis, los Macabeos primero, segundo, tercero, historias de resistencia y fe, el libro de Esdras completo, visiones apocalípticas, el libro de Tobías, ángeles, demonios y liberación, el libro de Judith, mujer guerrera que salvó a Israel, la sabiduría de Salomón, enseñanzas filosóficas profundas, el eclesiástico, sabiduría práctica y espiritual, Baruch, profecía y consolación, la carta de Jeremías, advertencia contra la idolatría, la oración de Azarías, fe en medio del fuego, el cántico de los 3 jóvenes, alabanza en la persecución, Susana, justicia divina revelada, Bel y el dragón, Daniel destruyendo ídolos, el pastor de Hermas, visiones y mandamientos angelicales. 15 libros completos, 15 libros que contienen profecías sobre los últimos días que se están cumpliendo ahora, historias de mujeres poderosas que la Iglesia prefirió olvidar, enseñanzas sobre ángeles y demonios que explican Génesis 6, visiones apocalípticas más detalladas que el Apocalipsis de Juan, instrucciones espirituales que Jesús mismo pudo haber conocido. ¿Por qué fueron eliminados? Porque eran peligrosos, no peligrosos para tu fe, peligrosos para el control institucional. El libro de Enoc habla de ángeles que desobedecieron a Dios y enseñaron secretos prohibidos a la humanidad. Eso cuestionaba la narrativa de obediencia ciega a la autoridad religiosa. El libro de Judith cuenta la historia de una mujer que salvó a Israel con su inteligencia y valentía. Eso cuestionaba el patriarcado establecido. El pastor de Hermas enseña que el perdón es posible incluso después del bautismo.
Eso cuestionaba el control del sacramento de la penitencia. Según las tradiciones preservadas en Etiopía, estos textos fueron considerados sagrados por las primeras comunidades cristianas durante siglos. No fueron rechazados por falta de autenticidad. Fueron rechazados porque no encajaban en el modelo de control que Roma quería establecer, y Etiopía se negó a eliminarlos. Estamos viviendo días en los que las profecías se están cumpliendo ante nuestros propios ojos, pero la mayoría aún camina en la oscuridad, atrapada en verdades incompletas que fueron cuidadosamente ocultadas a la humanidad durante siglos. Ahora piensa, ¿y si precisamente aquello que fue eliminado de las Escrituras contiene las respuestas que llevas años buscando? Respuestas que pueden iluminar tu camino, fortalecer tu fe y revelar el verdadero propósito de la venida de Jesús. Por eso preparé para ti un libro digital poderoso. ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? Este libro no es solo una lectura, es un despertar espiritual, una herramienta para quienes desean ir más allá de la superficie, liberarse de la manipulación y reconectarse con el Cristo auténtico, sin filtros, sin distorsiones, sin intereses humanos. Descárgalo ahora mismo. Está disponible en el primer comentario fijado. Pero atención, este contenido podría ser eliminado en cualquier momento. Contiene revelaciones espiritualmente sensibles que incomodan incluso a líderes religiosos. No esperes a que el mundo se derrumbe para buscar lo que tu alma ya sabe que necesita. Haz clic ahora, descarga tu ejemplar y permite que esta verdad comience a transformar tu vida. Y si eres uno de los primeros en descargarlo, vuelve aquí y escribe Amén. Ese será tu acto de fe. Y tal vez hoy mismo Dios abra una puerta que ni imaginabas que estaba a punto de abrirse. Mientras Roma eliminaba, Etiopía preservaba. Y esa preservación no fue accidental, fue providencial, porque lo que viene ahora, lo que esos 15 libros revelan, es tan profundo que va a cambiar tu comprensión completa de la Biblia, empezando por el libro más controvertido de todos, el libro de Enoc, el texto que un apóstol citó, pero que la Iglesia decidió borrar. Si alguna vez leíste Génesis 6 y sentiste que faltaba algo, no estabas equivocado. Génesis 6, 1, 4 dice: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y había gigantes en la tierra en aquellos días. 4 versículos que mencionan casualmente que hijos de Dios tuvieron relaciones con mujeres humanas y engendraron gigantes. Y después de esa declaración explosiva, nada más. La Biblia sigue adelante como si eso fuera normal, como si no necesitara explicación. Pero sí necesita explicación. ¿Quiénes eran esos hijos de Dios? ¿Cómo pudieron tener hijos con humanas? ¿Quiénes eran esos gigantes llamados Nefilim? ¿Qué conocimientos prohibidos fueron enseñados? Génesis no responde nada de eso. Pero el libro de Enoc sí. Según el libro de Enoc, preservado completo en la Biblia etíope, esto es lo que realmente pasó. 200 ángeles llamados los vigilantes descendieron al monte Hermón con un propósito específico: observar a la humanidad. Pero algo salió mal. Los vigilantes se enamoraron de las mujeres humanas y, bajo el liderazgo de un ángel llamado Semiasa, tomaron una decisión que cambiaría la historia para siempre. Descendieron, tomaron esposas humanas y les enseñaron conocimientos que no debían ser revelados. Enoc 7:1 dice: Y todos los demás junto con ellos tomaron para sí mujeres, y cada uno escogió una para sí, y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas, y les enseñaron encantamientos y sortilegios. ¿Qué enseñaron exactamente? Enoc 8 lo detalla. Azazel enseñó la fabricación de espadas, cuchillos, escudos y armaduras, el arte de la guerra. Semiasa enseñó encantamientos y el corte de raíces, magia y hechicería. Armaros enseñó la resolución de encantamientos. Baraquiel enseñó astrología. Cocabiel enseñó los signos de las estrellas. Ezequiel enseñó el conocimiento de las nubes. Araquiel enseñó las señales de la tierra. Shamsiel enseñó las señales del sol. Sariel enseñó
el curso de la luna. Conocimientos que aceleraron la evolución humana, pero conocimientos que Dios no había planeado revelar todavía. Y de la unión entre ángeles y mujeres nacieron los Nefilim, gigantes de 3000 codos de altura, aproximadamente 450 metros según algunas tradiciones. Seres híbridos que consumían toda la producción de la humanidad, y cuando ya no había suficiente comida, comenzaron a devorar a los humanos mismos. Enoc 7:3-5 dice: «Y los gigantes engendraron a los Nefilim, y a los Nefilim engendraron a los Eliud, y crecían conforme a su grandeza. Consumían el trabajo de todos los hijos de los hombres, hasta que éstos no pudieron sostenerlos. Entonces los gigantes se volvieron contra los hombres para devorarlos». Esta es la razón real del diluvio. No fue solo porque la maldad del hombre era mucha, fue porque la genética humana había sido corrompida, porque seres híbridos dominaban la tierra, porque el conocimiento prohibido había sido revelado antes de tiempo, y Dios decidió resetear la creación. Pero aquí está lo fascinante. Este relato completo estaba en el cristianismo primitivo. Los primeros padres de la Iglesia lo conocían. Justino Mártir, siglo II después de Cristo, escribió sobre los ángeles caídos basándose en Enoc. Ireneo de Lyon, siglo II después de Cristo, citó el libro de Enoc como escritura auténtica. Tertuliano, siglo II después de Cristo, defendió el libro de Enoc como profecía inspirada. Clemente de Alejandría, siglo II después de Cristo, lo consideraba escritura sagrada. Incluso Orígenes, siglo III después de Cristo, lo usaba en sus enseñanzas. ¿Y qué pasó? En el siglo IV, después del concilio de Nicea, el libro de Enoc fue declarado apócrifo, prohibido, herético. ¿Por qué? Porque hablaba de ángeles que desobedecieron a Dios, porque revelaba que el conocimiento humano tenía un origen prohibido, porque mostraba que Dios había tenido que intervenir drásticamente para salvar a la humanidad. Y esas ideas eran peligrosas para una iglesia que estaba estableciendo jerarquías de obediencia absoluta. Pero los etíopes no lo eliminaron, lo preservaron completo. Todos los 108 capítulos, todas las visiones de Enoc sobre los cielos y sus ángeles, el Sheol y el destino de las almas, el juicio final y la resurrección, el Hijo del Hombre, el Mesías, sentado en el trono de gloria, los secretos del universo revelados a Enoc antes del diluvio. Y aquí está la evidencia más poderosa de que el libro de Enoc es auténtico. Fue encontrado entre los manuscritos del Mar Morto en Qumrán en 1947, cuando se descubrieron los manuscritos más antiguos de la Biblia. ¿Sabes qué libro apareció entre ellos? El libro de Enoc, fragmentos en arameo y hebreo que demuestran que este texto existía siglos antes de Cristo, que era leído por las comunidades judías del tiempo de Jesús, y que probablemente Jesús mismo lo conocía. Porque cuando Jesús habla del Hijo del Hombre en los Evangelios, está usando exactamente el mismo título que Enoc usa para describir al Mesías. Según las tradiciones preservadas en Etiopía, el libro de Enoc no es un texto marginal. Es la clave para entender Génesis. Es la explicación de por qué el diluvio fue necesario. Es la revelación de que existe una guerra cósmica entre ángeles leales y ángeles caídos. Y esa guerra no terminó con el diluvio. Sigue hasta hoy. ¿Alguna vez habías escuchado sobre el libro de Enoc y su conexión directa con Génesis 6? Cuéntame en los comentarios. Me fascina conocer qué tanto saben los verdaderos buscadores de la verdad como tú. Tu experiencia puede iluminar a otros que recién despiertan a estas revelaciones. Si alguna vez sentiste que la historia de Génesis 6 estaba incompleta, las tradiciones etíopes te dan la razón. El libro de Enoc no es solo historia antigua, es la llave que abre los misterios más profundos de la Biblia. Pero Enoc no era el único texto que Roma quería ocultar. El siguiente libro etíope revela algo aún más perturbador sobre el tiempo mismo. ¿Alguna vez te preguntaste por qué existen diferentes calendarios religiosos? ¿Por qué la Pascua cambia de fecha cada año? ¿Por qué los judíos celebran el Shabbat en sábado, pero los cristianos adoran en domingo? La respuesta está en un libro que Roma decidió eliminar,
el libro de los jubileos, también conocido como el Pequeño Génesis, porque recuenta toda la historia desde la creación hasta Moisés, pero con detalles que Génesis no incluye, detalles cronológicos precisos, fechas exactas de eventos bíblicos, y algo que cambió todo, un calendario diferente al que Roma impuso. Según el libro de los jubileos, preservado completo en la Biblia etíope, Dios reveló a Moisés un calendario solar perfecto de 364 días, no 365 como el calendario romano, no 354 como el calendario lunar. Exactamente 364 días. ¿Por qué ese número es importante? Porque 364 es divisible por 7, lo que significa que cada año tiene exactamente 52 semanas completas, lo que significa que las festividades sagradas siempre caen en el mismo día de la semana, cada año, sin variación, sin necesidad de cálculos complejos, sin dependencia de la luna, un calendario que refleja el orden divino. Según las tradiciones preservadas en los manuscritos de Qumrán, este era el calendario usado por los esenios, la comunidad judía más estricta del tiempo de Jesús, y probablemente era el calendario que Jesús mismo seguía. Pero Roma tenía otros planes. Cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, adoptaron el calendario juliano, un calendario solar de 365 días que no se alineaba perfectamente con las semanas. ¿El resultado? La Pascua comenzó a moverse cada año. Las festividades bíblicas perdieron sus fechas fijas y el control sobre cuándo se celebraban las fiestas sagradas pasó de las Escrituras a la autoridad eclesiástica. ¿Coincidencia? Según el libro de los jubileos, no. Jubileos 6:36-37 dice: porque hay algunos que examinarán la luna con diligencia, porque corrompe las estaciones y adelanta de año en año 10 días. Por tanto, ellos profanarán el tiempo, harán un día de testimonio falso y una fiesta impura, y contarán días impuros con días santos, y días santos con días impuros. Esta es una profecía sobre la corrupción del calendario sagrado, una advertencia de que la humanidad abandonaría el calendario divino de 364 días y adoptaría calendarios basados en la luna y en decisiones humanas. Y eso es exactamente lo que pasó. El doctor James Van der Kam, profesor emérito de la Universidad de Notre Dame y especialista mundial en el libro de los jubileos, explica: el calendario de 364 días era considerado sagrado porque eliminaba la interferencia humana en la determinación de las festividades. Era un calendario revelado directamente por Dios a través de ángeles. Ángeles, porque según Jubileos 2:18, fue un ángel de la presencia quien dictó este libro a Moisés en el monte Sinaí. No fue escrito por hombres, fue revelado por seres celestiales. Pero el libro de los jubileos no solo habla de calendarios, revela detalles que Génesis omite. Los nombres de las esposas de los patriarcas. ¿Cómo se llamaba la esposa de Caín? Jubileos lo dice. Las fechas exactas del diluvio, día, mes y año según el calendario de 364 días. Los nombres de los ángeles caídos y sus castigos específicos. Las guerras entre los descendientes de Noé. Los pactos que Dios hizo con cada patriarca. Con detalles que Génesis no menciona, las leyes ceremoniales dadas antes del Sinaí. Y algo más perturbador. Jubileos revela que después del diluvio, cuando Noé y sus hijos intentaron reconstruir el mundo, los demonios, descendientes de los Nefilim, seguían atacando a la humanidad. Jubileos 10:1-2 dice: y en el tercer septenario de este jubileo, los espíritus inmundos comenzaron a llevar por mal camino a los hijos de Noé y a hacerlos errar y destruirlos. Entonces vinieron los hijos de Noé a su padre Noé y le contaron acerca de los demonios que estaban llevando por mal camino y cegando y matando a sus nietos. ¿Y qué hizo Noé? Oró. Y según Jubileos 10:7-9, Dios envió ángeles para atar a 9 de cada 10 demonios, pero permitió que un 10º permaneciera libre. ¿Por qué? Para que el príncipe de los demonios, Mastema, otro nombre para Satanás, pudiera ejercer la autoridad de su voluntad sobre los hijos de los hombres. Esta es la explicación de por qué, incluso después del diluvio,
El mal seguía presente en el mundo. ¿Por qué la humanidad continuaba siendo tentada? ¿Por qué los demonios todavía tenían poder limitado sobre la tierra? Información que Génesis no incluye, pero que Jubileos preserva, y que Etiopía se negó a eliminar, porque según las tradiciones etíopes, el libro de los Jubileos no es solo historia antigua, es la clave cronológica para entender los tiempos proféticos. Los 70 jubileos que llevan desde la creación hasta el fin de los tiempos, el mapa temporal del plan divino. Ya no tienes que cargar con ese peso solo. Despierta a las verdades olvidadas con el libro digital ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? El enlace está en el primer comentario fijado. Haz clic ahora y recibe tu copia antes de que lo retiren. Roma cambió el calendario porque necesitaba control. Control sobre cuándo la gente adoraba. Control sobre cuándo se celebraban las fiestas. Control sobre el tiempo mismo. Pero Etiopía preservó el calendario original de 364 días, y con él preservó la cronología exacta del plan divino. Sin embargo, las revelaciones del calendario eran solo el principio. El siguiente texto etíope cambia completamente la historia del linaje sagrado. Existe un libro que ninguna Biblia occidental incluye. Un libro que no es solo religioso. Es también el texto nacional de Etiopía. Su nombre es Kebra Nagast, que significa la gloria de los reyes, y cuenta una historia que cambia completamente tu comprensión del Antiguo Testamento. La historia de la reina de Saba y el rey Salomón. Seguramente conoces la versión corta que aparece en 1 Reyes 10. Oyendo la reina de Saba la fama de Salomón, vino a probarle con preguntas difíciles, y el rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso. 8 versículos. Eso es todo lo que tu Biblia dice. Una visita diplomática donde una reina africana viene, hace preguntas, recibe regalos y se va. Fin de la historia. Pero según el Kebra Nagast, preservado por Etiopía durante más de 1500 años, esa no es la historia completa. Ni siquiera es el comienzo. Porque lo que realmente pasó entre Salomón y la reina de Saba cambió el destino de dos naciones. Según las tradiciones etíopes registradas en el Kebra Nagast, la reina de Saba, llamada Makeda en Etiopía, no era una visitante cualquiera. Era una monarca poderosa, sabia y buscadora de conocimiento divino. Cuando llegó a Jerusalén y vio la sabiduría de Salomón, quedó maravillada, no solo por su intelecto, sino por la presencia de Dios que reposaba sobre él. Se quedó 6 meses en Jerusalén, 6 meses aprendiendo sobre el Dios de Israel, 6 meses en conversaciones profundas con Salomón sobre sabiduría, justicia y el orden divino. Y en esos 6 meses, algo más sucedió. Según el Kebra Nagast, capítulo 29, Salomón, impresionado por la belleza y sabiduría de Makeda, le pidió que se quedara con él una noche. Ella aceptó, con una condición, que él no la tomara por fuerza. Salomón estuvo de acuerdo, pero con una condición propia, que ella no tomara nada de su casa sin permiso. Makeda aceptó, pensando que era un trato sencillo. Pero Salomón, en su sabiduría astuta, ordenó que la cena fuera extremadamente condimentada y salada. En medio de la noche, Makeda, sedienta, se levantó y bebió agua de una jarra que estaba en la habitación. Salomón la detuvo. «Rompiste el acuerdo», dijo. «Tomaste algo de mi casa sin permiso». Y ella, reconociendo que técnicamente era cierto, liberó a Salomón de su promesa. De esa unión nació un hijo que llevaría el linaje de David y Salomón, pero que reinaría en África. Su nombre fue Menelik I, que significa Hijo del Hombre Sabio. Según el Kebra Nagast, capítulos 30-33, Menelik creció en Etiopía, pero cuando alcanzó la edad adulta, viajó a Jerusalén para conocer a su padre. Salomón, al verlo, supo inmediatamente que era su hijo. La semejanza era innegable. Salomón quería que Menelik se quedara y fuera su heredero, pero Menelik se negó. Su destino estaba en Etiopía, con su madre. Entonces, Salomón le dio regalos, bendiciones, y envió con él a los hijos primogénitos de los sacerdotes y levitas de Israel. Una comitiva completa de jóvenes israelitas que servirían a Menelik en su nuevo reino. Pero aquí viene la parte más controvertida. Según el Kebra Nagast, capítulo 45,
Azarías, hijo del sumo sacerdote Sadoc, tuvo un sueño en el que un ángel le ordenaba llevar el arca de la alianza a Etiopía, porque Dios había decidido que Etiopía sería la nueva guardiana del arca. Azarías y sus compañeros, en secreto, tomaron el arca de la alianza del templo de Salomón y la reemplazaron con una réplica. Cuando Menelik y su comitiva salieron de Jerusalén, llevaban consigo el objeto más sagrado de Israel, el arca de la alianza, las tablas de la ley, la presencia misma de Dios, y la llevaron a Etiopía. Según la tradición etíope ininterrumpida desde el siglo IV a.C., el arca de la alianza nunca fue destruida por Babilonia, nunca desapareció en el exilio, está en Etiopía, en la ciudad de Aksum, en la iglesia de Santa María de Sion, custodiada por un monje solitario que es el único humano con permiso para verla, y cada generación, cuando ese monje está por morir, elige a su sucesor y le muestra el arca antes de transferir la custodia. Según las tradiciones preservadas, este proceso ha continuado ininterrumpidamente durante más de 2500 años. ¿Es real? Nadie fuera de Etiopía puede verificarlo, porque el arca nunca ha sido mostrada al público moderno, pero los etíopes no tienen duda. Para ellos, el Kebra Nagast no es mitología, es historia sagrada. Es la explicación de por qué Etiopía es llamada la segunda Sión. Es la razón por la que el linaje real etíope, desde Menelik I hasta el emperador Haile Selassie, depuesto en 1974, se llamaba la dinastía salomónica. Cada emperador etíope afirmaba ser descendiente directo del rey David, a través de Salomón y Menelik, un linaje davídico preservado en África, no en Europa, no en Medio Oriente, en Etiopía. Si estas revelaciones están tocando profundamente tu corazón, te invito a unirte a nuestro club exclusivo de miembros. Aquí encontrarás una hermandad de buscadores que, como tú, no se conforman con verdades incompletas. Hazte miembro ahora. El linaje de Salomón era solo una parte del misterio etíope, porque si el arca realmente está en Etiopía, si el linaje davídico realmente fue preservado en África, entonces la historia que te contaron sobre el cristianismo está incompleta, y lo que viene ahora conecta directamente con las enseñanzas ocultas que los apóstoles preservaron. Hay un personaje en el libro de Hechos que la mayoría de los cristianos pasan por alto, un hombre que tuvo un encuentro directo con el apóstol Felipe, un hombre que fue bautizado en medio del desierto, y un hombre que, según la Biblia, siguió gozoso su camino. Su nombre, el eunuco etíope. Hechos 8, 26, 40 cuenta la historia. Un ángel le dice a Felipe que vaya al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Allí, Felipe encuentra a un alto funcionario de Etiopía, un eunuco que servía a Candace, reina de los etíopes, y estaba a cargo de todos sus tesoros. Este hombre había ido a Jerusalén a adorar, y ahora, en su carruaje, leía el libro del profeta Isaías, específicamente Isaías 53, el capítulo sobre el siervo sufriente. Felipe se acerca y pregunta, ¿entiendes lo que lees? El eunuco responde, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Felipe sube al carruaje y, comenzando desde ese pasaje de Isaías, le anuncia el evangelio de Jesús. Cuando llegan a un lugar donde había agua, el eunuco dice, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe lo bautiza, y cuando suben del agua, el Espíritu del Señor arrebata a Felipe, y el eunuco no lo ve más, pero sigue su camino gozoso. Fin de la historia. 8 versículos en tu Biblia, pero según la tradición etíope preservada en textos antiguos, esa no es ni siquiera la mitad de la historia. Según el Synaxarium etíope, libro de vidas de santos, y tradiciones orales preservadas, el eunuco no era un funcionario cualquiera. Su nombre era Simao Bachos o Bachos. Era el ministro de finanzas de la reina Candace, una de las figuras más poderosas del reino de Kush, Etiopía, Nubia. Y su viaje a Jerusalén no fue turismo religioso. Fue una peregrinación espiritual profunda. Bachos era un judío etíope, o un prosélito, que buscaba sinceramente al Dios de Israel. En Jerusalén había escuchado rumores sobre un profeta llamado Jesús que había sido crucificado. Algunos decían que había resucitado, otros lo negaban.
Bachos no sabía qué creer. Compró un rollo del profeta Isaías, esperando encontrar respuestas, y en el camino de regreso a Etiopía, Dios le envió un maestro. Cuando Felipe le explicó que Jesús era el cumplimiento de Isaías 53, cuando le reveló que el Mesías había muerto y resucitado, Bachos creyó inmediatamente. No dudó, no cuestionó, vio la verdad y la aceptó con todo su corazón. Y según las tradiciones etíopes, cuando Bachos regresó a Etiopía, no guardó silencio. Contó todo lo que había aprendido. Compartió el Evangelio con la reina Candace. Estableció las primeras comunidades de creyentes en Jesús en territorio etíope. Y se convirtió en el primer evangelista de África, décadas antes de que Pablo llegara a Roma, décadas antes de que el cristianismo se expandiera por Europa. El Evangelio ya había llegado a Etiopía, a través de un eunuco bautizado en el desierto por un apóstol lleno del Espíritu. Pero esa es solo la primera parte de la evangelización etíope. Según las tradiciones preservadas en la Iglesia Ortodoxa etíope, en el siglo IV de Cristo, dos jóvenes cristianos de Tiro, actual Líbano, fueron capturados en un viaje por el Mar Rojo. Sus nombres, Frumencio y Edesio, fueron llevados como esclavos a la corte del rey de Aksum, Etiopía, pero su sabiduría y carácter impresionaron tanto al rey que fueron liberados y nombrados consejeros. Cuando el rey murió, la reina madre les pidió que ayudaran a educar al príncipe heredero. Frumencio y Edesio aprovecharon su posición para compartir el Evangelio, no de forma forzada, no con amenazas, sino con testimonio personal y amor genuino. El joven príncipe Esana creyó, y cuando se convirtió en rey alrededor del año 330 de Cristo, declaró al cristianismo como la fe oficial de Etiopía, décadas antes de que Constantino hiciera lo mismo en Roma. Etiopía fue oficialmente cristiana antes que el Imperio Romano, y su cristianismo no fue impuesto por conquistadores, fue aceptado por convicción. Pero aquí está lo crucial. Cuando Frumencio viajó a Alejandría para ser consagrado como obispo por el patriarca Atanasio, Atanasio le dio autoridad sobre toda la iglesia etíope, pero no le dio control. Etiopía mantuvo su independencia, sus propios textos, sus propias tradiciones, su propia interpretación de las escrituras, y cuando Roma comenzó a centralizar el poder eclesiástico, cuando el Papa comenzó a exigir su misión universal, Etiopía simplemente dijo, no, no por rebeldía, sino porque ya tenían su propia conexión apostólica, ya tenían su propia tradición que se remontaba a Felipe, Bachos, Frumencio y los 9 santos que llegaron en el siglo V. Según los textos preservados en la tradición etíope, los 9 santos fueron monjes sirios que huyeron de las persecuciones del Imperio bizantino en el siglo V. Llegaron a Etiopía buscando refugio y encontraron una iglesia que los recibió con amor. Estos 9 monjes tradujeron la Biblia completa al ques, idioma etíope, establecieron monasterios en las montañas, preservaron textos que Roma estaba quemando, enseñaron liturgia, teología y vida monástica, y lo más importante, trajeron consigo los 81 libros completos que consideraban sagrados, porque para ellos el libro de Enoc era escritura, el libro de los jubileos era revelación divina, el pastor de Hermas era enseñanza apostólica, y Etiopía los preservó todos. Según las tradiciones etíopes, esto no fue accidental, fue providencial. Dios sabía que Roma censuraría los textos. Dios sabía que Europa quemaría las bibliotecas. Por eso, eligió a Etiopía, la única nación que nunca sería completamente conquistada, la única iglesia que mantendría su independencia, el único lugar donde la verdad completa sería preservada. Ya no tienes que cargar con ese peso solo. Despierta a las verdades olvidadas con el libro digital. ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? El enlace está en el primer comentario fijado. Haz clic ahora y recibe tu copia antes de que lo retiren. La evangelización etíope guardaba secretos que conectan con el próximo texto. Una revelación sobre el verdadero papel de María que Roma nunca aceptó. Porque mientras Europa reducía a María a un símbolo pasivo,
Etiopía preservaba su poder como profetisa, maestra y líder espiritual. Cuando piensas en María, la madre de Jesús, ¿qué imagen viene a tu mente? Probablemente una mujer silenciosa, humilde, obediente, una figura que dijo, hágase en mí según tu palabra, y después simplemente desaparece de la narrativa. En los evangelios oficiales, María aparece en la Anunciación, Lucas 1, el nacimiento de Jesús, Lucas 2, las bodas de Caná, Juan 2, al pie de la cruz, Juan 19, y casi nada más. Pero según los textos preservados en la tradición etíope, María no era solo una receptora pasiva de la voluntad divina, era una profetisa, una maestra espiritual, una líder en la comunidad primitiva, y su historia completa fue silenciada porque no encajaba en el modelo patriarcal que Roma estaba estableciendo. Según el Liber Requiei, libro del reposo de María, preservado en Ge'ez, María no murió en silencio y olvidada. Vivió muchos años después de la resurrección de Jesús. Se quedó con Juan, como Jesús había ordenado desde la cruz, pero no se quedó escondida en una casa orando en silencio. María enseñaba, profetizaba, guiaba a los nuevos creyentes, y cuando llegó su tiempo de partir, los apóstoles fueron sobrenaturalmente transportados de todas partes del mundo para estar con ella. Pedro desde Roma, Juan desde Éfeso, Tomás desde la India, todos llegaron en nubes, guiados por ángeles. ¿Por qué? Porque María no era solo la madre de Jesús, era la guardiana de los misterios, la única persona que había estado presente desde el principio, desde la Anunciación hasta la cruz, desde el nacimiento hasta la resurrección. María había visto todo, y según las tradiciones etíopes preservadas en el Miracles of Mary, Milagros de María, María intercedía activamente por los creyentes, aparecía en visiones, protegía comunidades, guiaba a las almas perdidas de regreso a Cristo. No como una diosa, los etíopes son estrictamente monoteístas, sino como una intercesora poderosa que había sido elegida por Dios para un propósito único. Pero aquí está lo crucial. Mientras la Iglesia Católica desarrollaba la doctrina de la Inmaculada Concepción, que María nació sin pecado original, y mientras los protestantes reaccionaban eliminando casi toda veneración de María, Etiopía mantenía un equilibrio. María era humana, María había sido elegida por gracia, no por perfección inherente, pero María era extraordinariamente especial, llena del Espíritu Santo, profetisa del Altísimo, maestra de los apóstoles y modelo de fe para todas las generaciones. Los textos etíopes preservan oraciones que se atribuyen a María misma, enseñanzas que ella habría dado a la comunidad primitiva, visiones que ella compartió con los apóstoles. Pero Roma no incluyó nada de esto en el canon oficial. ¿Por qué? Porque en el siglo IV, cuando se formalizó el canon bíblico, la Iglesia ya estaba profundamente patriarcal. Las mujeres habían sido sistemáticamente removidas del liderazgo. Las profetisas habían sido silenciadas. Las maestras habían sido relegadas a papeles secundarios. Y María, la mujer más importante del cristianismo primitivo, fue reducida a un símbolo. La madre pura, silenciosa, obediente, pero nunca la profetisa, nunca la maestra, nunca la líder espiritual. Sin embargo, Etiopía preservó su verdadero papel, y no solo María. También preservaron historias de otras mujeres poderosas que Roma prefirió olvidar. Débora, la jueza y profetisa de Israel. Judith, la mujer guerrera que salvó a Israel con su valentía. Esther, la reina que arriesgó su vida para salvar a su pueblo. Ana, la profetisa que reconoció a Jesús en el templo. Tecla, discípula de Pablo y mártir, en textos apócrifos preservados. Según el libro de Judith, preservado completo en la Biblia etíope, cuando el ejército asirio bajo el general Holofernes rodeó a Israel, todos los hombres estaban aterrorizados. Pero una mujer viuda llamada Judith oró, hizo un plan audaz, entró al campamento enemigo y decapitó a Holofernes con su propia espada. Su valentía salvó a toda la nación, pero ese libro fue declarado apócrifo por los protestantes. ¿Por qué? Porque mostraba a una mujer como heroína principal, como líder espiritual,
como guerrera de Dios, y eso no encajaba en la narrativa patriarcal. Según las tradiciones etíopes, el silenciamiento del poder femenino no fue accidental, fue sistemático, fue intencional, porque mujeres poderosas cuestionaban la jerarquía masculina, mujeres profetas desafiaban el control clerical, mujeres maestras amenazaban el monopolio de la enseñanza. Entonces fueron borradas, sus historias fueron minimizadas, sus libros fueron declarados no canónicos, pero Etiopía los preservó. Porque para los etíopes, la sabiduría divina, Sofía en griego y vir en que es femenina, y Dios trabaja tanto a través de hombres como de mujeres. María no fue la excepción, fue el ejemplo supremo. ¿Desde dónde estás viendo este video? Me emociona saber que estas verdades están llegando a almas sedientas en todo el mundo. Escribe tu país o ciudad. Formemos una red global de buscadores de la verdad. El silenciamiento del poder femenino era solo una faceta de la censura romana. El siguiente texto revela enseñanzas místicas que fueron igualmente suprimidas, visiones angelicales que los primeros cristianos consideraban escritura sagrada, pero que Roma decidió eliminar porque no encajaban en su estructura de control. Hay un libro que la iglesia primitiva leía tanto como los evangelios, un libro que aparece en manuscritos antiguos junto con Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Un libro que los padres de la iglesia del siglo II citaban como escritura inspirada. Su nombre, El Pastor de Hermas, y fue eliminado del canon en el siglo IV. Según el canon muratoriano, un documento del año 170 d.C. que lista los libros considerados sagrados por la iglesia primitiva. El Pastor de Hermas debe ser leído, pero no puede ser leído públicamente en la iglesia durante el servicio. ¿Por qué esa distinción? Porque era considerado valioso para edificación personal, pero polémico para enseñanza oficial. ¿Qué contenía que lo hacía tan controversial? Visiones, mandamientos recibidos directamente de ángeles y enseñanzas sobre el perdón que desafiaban la doctrina emergente de la iglesia institucional. El Pastor de Hermas fue escrito alrededor del año 140-155 d.C. por un esclavo cristiano llamado Hermas que vivía en Roma. El libro está dividido en 3 partes. Visiones, 5 revelaciones que Hermas recibió de una anciana que representa a la iglesia. Mandamientos, 12 principios éticos dictados por un ángel disfrazado de pastor, similitudes, 10 parábolas sobre la vida espiritual. Y el mensaje central del libro es radical. El arrepentimiento es posible incluso después del bautismo. Porque eso era controversial, porque en el siglo II algunas comunidades cristianas enseñaban que el bautismo limpiaba todos los pecados anteriores. Pero si pecabas después del bautismo, no había segunda oportunidad. Estabas perdido. El Pastor de Hermas contradice esa doctrina. Según Mandamiento 4.3, oí, Señor, de algunos maestros que no hay otro arrepentimiento, sino aquel cuando descendemos al agua y recibimos remisión de nuestros pecados anteriores. Pero él me dijo, has oído bien porque así es. Sin embargo, el que ha recibido remisión de sus pecados no debe pecar más, sino vivir en pureza. Pero dado que tú preguntas exactamente todas las cosas, te declararé esto también. Dios, que conoce el corazón y conoce todas las cosas de antemano, conoció la debilidad del hombre y las múltiples artimañas del diablo. Por eso, en su gran misericordia, designó un arrepentimiento también para aquellos que pecaron después del bautismo. Este era un mensaje de esperanza para cristianos que habían fallado, un mensaje de gracia que extendía el perdón más allá del momento del bautismo, pero también era un mensaje peligroso para la iglesia institucional, porque si el arrepentimiento era posible sin la mediación oficial de la iglesia, si Dios podía perdonar directamente a través de la oración personal, entonces la autoridad clerical sobre el perdón se debilitaba, y Roma no podía permitir eso. Entonces, ¿qué hicieron? En el año 367 d.C., Atanasio de Alejandría escribió su famosa Carta Festal 39. En esa carta listó los 27 libros que deberían ser considerados canónicos en el Nuevo Testamento, y explícitamente excluyó el Pastor de Hermas. Según Atanasio,
El Pastor de Hermas era útil para instrucción de catecúmenos, pero no debía ser considerado escritura inspirada. ¿El resultado? Un libro que había sido leído durante más de 200 años en comunidades cristianas. Un libro que aparecía en el Códice Sinaítico, uno de los manuscritos bíblicos más antiguos. Un libro citado por Ireneo, Tertuliano, Orígenes y Clemente de Alejandría. Fue declarado no canónico, pero Etiopía lo preservó, completo, en Ge'ez, como parte de su Biblia oficial, porque para los etíopes las visiones de Hermas no eran invenciones humanas, eran revelaciones angelicales que complementaban los evangelios, y las enseñanzas sobre el perdón no amenazaban la gracia de Dios, la confirmaban. Según las tradiciones etíopes, el pastor de Hermas es especialmente importante para entender la naturaleza de la Iglesia como organismo vivo, representada por la anciana que rejuvenece, el papel de los ángeles como mensajeros y guías espirituales, la lucha constante entre el espíritu de verdad y el espíritu de engaño, la importancia de la pureza de corazón sobre la pureza ritual. Una de las visiones más impactantes de Hermas describe la construcción de una torre que simboliza la Iglesia. Visión 3, capítulo 2. Vi que 6 jóvenes habían venido, los que edificaban, y con ellos había innumerables multitudes de otros hombres. Y la señora me dijo: ¿ves a estos hombres? Yo los veo, señora. Estos son los ángeles santos que fueron creados primero, y a quienes el Señor entregó toda su creación para aumentarla, edificarla y gobernar toda la creación. Por medio de ellos se completará la edificación de la torre. Los ángeles construyendo la iglesia, no los obispos, no los papas, los ángeles, bajo la dirección directa de Dios. Esta visión minimizaba el papel de la jerarquía eclesiástica, y eso era inaceptable para Roma, pero era perfectamente aceptable para Etiopía, porque los etíopes siempre mantuvieron una teología de la participación angelical activa en los asuntos humanos. Los ángeles no eran símbolos distantes, eran ministros activos de Dios, guías espirituales, mensajeros que traían revelaciones, exactamente como el pastor de Hermas enseñaba. Ya no tienes que cargar con ese peso solo. Despierta a las verdades olvidadas con el libro digital. ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? El enlace está en el primer comentario fijado. Haz clic ahora y recibe tu copia antes de que lo retiren. Las visiones de Hermas abrieron la puerta a algo aún más profundo, enseñanzas directas de Jesús que nunca llegaron a los evangelios oficiales. Palabras sobre el reino interior que Roma decidió minimizar, porque revelaban que Dios no necesita intermediarios para llegar a ti. Existe una pregunta que pocos cristianos se atreven a formular en voz alta. ¿Las enseñanzas de Jesús que conocemos son completas? ¿O hay palabras del Maestro que nunca fueron registradas en los 4 evangelios oficiales? Juan 21:25 responde parcialmente esta pregunta. Y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Muchas otras cosas, enseñanzas, milagros, conversaciones que nunca fueron escritas, o que fueron escritas, pero no fueron incluidas en el canon oficial, según los textos preservados en la tradición etíope y los evangelios gnósticos que los etíopes conocían. Jesús enseñó algo que Roma decidió minimizar, algo que amenazaba la estructura de mediación eclesiástica, algo radical que ponía el poder espiritual directamente en manos del creyente. ¿Qué era? El reino interior. Lucas 17:20-21 dice: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. O según algunas traducciones más precisas, el reino de Dios está dentro de vosotros. Dentro, no en una institución, no en un templo, no mediado por sacerdotes. Dentro de ti. Esta enseñanza aparece explícitamente en el Evangelio de Tomás, un texto gnóstico encontrado en Nag Hammadi en 1945. Logion 3. Jesús dijo: si aquellos que os guían os dicen, ved, el reino está en el cielo,
entonces las aves del cielo os precederán. Si os dicen está en el mar, entonces los peces os precederán. Mas el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces seréis conocidos, y comprenderéis que sois hijos del Padre viviente. Conoceros a vosotros mismos. Esa es la clave, no el ritual externo, no la obediencia ciega a autoridades religiosas, sino el autoconocimiento espiritual, el descubrimiento de la chispa divina que habita en cada ser humano. Logion 70. Jesús dijo: si sacáis a la luz lo que está dentro de vosotros, lo que saquéis os salvará. Si no sacáis lo que está dentro de vosotros, lo que no saquéis os destruirá. Esta es una enseñanza mística profunda, una enseñanza que dice: la salvación no viene solo de creer doctrinas correctas, viene de despertar la realidad divina que ya existe dentro de ti. ¿Por qué Roma no incluyó el Evangelio de Tomás en el canon? Porque era demasiado peligroso. Porque si el reino de Dios está dentro de cada creyente, ¿para qué necesitas una iglesia institucional? ¿Para qué necesitas sacerdotes como intermediarios? ¿Para qué necesitas sacramentos controlados por una jerarquía? La respuesta es: no los necesitas, o al menos no los necesitas de la forma en que Roma quería que los necesitaras, según la doctora Elaine Pagels, profesora de religión en Princeton y experta en cristianismo primitivo. Los evangelios gnósticos ofrecen una visión del cristianismo donde la autoridad reside en la experiencia espiritual personal, no en la jerarquía eclesiástica. Por eso fueron suprimidos. Experiencia espiritual personal, conexión directa con Dios, sin intermediarios humanos. Eso es lo que los textos gnósticos enseñaban, y eso es lo que Roma no podía tolerar. Pero aquí está lo fascinante. Los etíopes no necesitaban los evangelios gnósticos para entender esta enseñanza, porque sus propios textos canónicos ya la contenían. El libro de Enoc habla de una transformación interior. El libro de los Jubileos habla de una conexión directa con Dios a través de la obediencia del corazón. El pastor de Hermas habla de pureza interior sobre ritual externo. Y la tradición etíope siempre enfatizó: Dios habita en el corazón del creyente, no en edificios, no en rituales vacíos, en el corazón. Según el monje etíope del siglo XVI, Abba Giyorgis de Gasucha, el templo verdadero de Dios no está hecho de piedras ni de madera. Está hecho de corazones que aman a Dios con sinceridad. Allí habita el Espíritu Santo. Allí se ofrece el sacrificio verdadero, el sacrificio de un espíritu contrito y humillado. Esto no es gnosticismo, es cristianismo primitivo auténtico. Es la enseñanza que Jesús mismo dio. Juan 4, 23, 24. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En espíritu, no en rituales externos, en verdad, no en doctrinas impuestas. Esta era la enseñanza central de Jesús, y Roma la enterró bajo capas de jerarquía, liturgia y control institucional. Pero Etiopía la preservó, porque para los etíopes, el cristianismo nunca fue sobre control, fue sobre transformación interior, fue sobre encuentro personal con Dios, fue sobre despertar la imagen divina que existe dentro de cada ser humano. ¿Has sentido alguna vez que las enseñanzas de Jesús sobre el reino interior fueron minimizadas por la iglesia institucional? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu voz fortalece este despertar colectivo. Esa inquietud en tu corazón sobre el verdadero mensaje de Jesús tiene una explicación que permanecía oculta en los textos etíopes. No estás equivocado al sentir que falta algo en la versión oficial. Falta. Y lo que falta es precisamente lo más importante: tu conexión directa con lo divino, sin intermediarios, sin control, solo tú y Dios. Sin embargo, estas enseñanzas místicas eran solo la superficie. Lo que el próximo texto revela sobre el fin de los tiempos es lo más peligroso de todo. Visiones apocalípticas tan gráficas que Roma decidió reemplazarlas con una versión más controlable.
Existe un Apocalipsis que la iglesia primitiva leía con el mismo respeto que el Apocalipsis de Juan. Un Apocalipsis que aparece en listas canónicas del siglo II. Un Apocalipsis cuyas visiones del juicio final eran tan detalladas, tan gráficas, tan perturbadoras, que Roma decidió eliminarlo y quedarse solo con el Apocalipsis de Juan. Su nombre, el Apocalipsis de Pedro, y fue preservado completo solo en Etiopía. Según el canon muratoriano, año 170 d.C., el Apocalipsis de Pedro era considerado escritura inspirada por muchas comunidades cristianas. Pero con una nota interesante, algunos de nosotros no permiten que sea leído en la iglesia. ¿Por qué? Porque lo que Pedro describe en sus visiones es demasiado explícito, demasiado visceral, demasiado horroroso. El Apocalipsis de Juan habla en símbolos, bestias, sellos, copas de ira. Todo es metafórico, simbólico, abierto a interpretación, pero el Apocalipsis de Pedro no usa símbolos. Describe literalmente lo que Pedro vio cuando Jesús le mostró el destino de las almas. Según el texto preservado en Gees, Jesús llevó a Pedro al Monte de los Olivos y le mostró dos visiones. Primero, el paraíso. Segundo, el castigo. La visión del paraíso es hermosa. Capítulo 15:16. Y mi Señor Jesucristo, nuestro Rey, me dijo: Vamos, yo te mostraré el lugar de los justos. Y vi un lugar más allá de este mundo, resplandeciente con luz, y la fragancia de ese lugar era tal que no puede ser descrita. Y vi allí a Abraham, Isaac, Jacob, Isaías y todos los profetas. Y todos ellos me bendijeron: paz, luz, comunión con Dios y los santos, todo lo que esperarías del cielo. Pero luego viene la segunda visión, y aquí es donde el texto se vuelve perturbador. Capítulo 21-24. Y el Señor me mostró un lugar muy oscuro, y vi allí a hombres y mujeres sumergidos hasta las rodillas en fuego. Y pregunté: Señor, ¿quiénes son estos? Y Él me dijo: Estos son los que deshonraron a sus padres y madres y desobedecieron voluntariamente. Y vi a otros sumergidos hasta el cuello en fuego. Y pregunté: Señor, ¿quiénes son estos? Y Él dijo: Estos son los que derramaron sangre inocente, los asesinos y conspiradores. Y vi a mujeres colgadas por sus cabellos sobre un lago hirviendo de lodo. Y pregunté: Señor, ¿quiénes son estas? Y Él dijo: Estas son las que adornaron su cabello no para agradar a sus esposos, sino para atraer a hombres a la fornicación y la destrucción de almas. Y vi a hombres y mujeres con las manos cortadas, sumergidos en un río de fuego. Y pregunté: Señor, ¿quiénes son estos? Y Él dijo: Estos son los que robaron y saquearon y no dieron caridad. Cada tipo de pecado tiene un castigo específico. Cada transgresión tiene una consecuencia visible. No hay simbolismo, no hay metáfora. Es una descripción literal de sufrimiento eterno, categorizado por pecado. ¿Por qué esto era peligroso para Roma? Por dos razones. Primera razón: el Apocalipsis de Pedro describe castigos tan horrendos que podrían causar desesperación en lugar de arrepentimiento. Un creyente que lee estas descripciones podría pensar: si este es el destino de los pecadores, ¿cómo podré alguna vez ser digno? La Iglesia prefería un mensaje que equilibrara juicio con esperanza, no solo terror puro. Segunda razón, y más importante: el Apocalipsis de Pedro no menciona la mediación de la Iglesia, no menciona sacramentos que puedan salvar del castigo, no menciona sacerdotes que puedan interceder, solo menciona arrepentimiento personal, fe en Cristo, vida justa. Y eso debilitaba el control institucional, porque si un creyente podía salvarse del juicio solo con arrepentimiento personal y fe, ¿para qué necesitaba los sacramentos de la Iglesia? ¿Para qué necesitaba pagar indulgencias? ¿Para qué necesitaba confesión obligatoria con un sacerdote? No los necesitaba, y Roma no podía permitir esa independencia. Entonces, eligieron el Apocalipsis de Juan, simbólico, abierto a interpretación oficial, controlable por la jerarquía eclesiástica, pero Etiopía preservó ambos Apocalipsis, el de Juan y el de Pedro, porque para los etíopes ambos eran revelación legítima. Ambos mostraban aspectos diferentes del juicio final. Juan mostraba la batalla cósmica entre el bien y el mal.
Pedro mostraba las consecuencias individuales del pecado y la justicia. Según el doctor Richard Bauckham, profesor emérito de estudios del Nuevo Testamento en la Universidad de St. Andrews, el Apocalipsis de Pedro fue extremadamente influyente en el cristianismo primitivo. Probablemente inspiró las descripciones medievales del infierno en la Divina Comedia de Dante. Pero fue eliminado del canon porque su concreción visual era vista como problemática para la catequesis oficial. Problemática. Esa es la palabra clave. No falsa, no herética. Problemática, porque mostraba demasiado, porque no dejaba espacio para interpretación controlada, porque ponía la responsabilidad directamente sobre el individuo, sin mediadores, sin excusas, solo tú y las consecuencias de tus actos. Pero aquí está lo más perturbador. El Apocalipsis de Pedro también incluye una escena que no aparece en ningún otro texto canónico. Capítulo 7-8. Pedro ve a Jesús transfigurado en el Monte de los Olivos y escucha una voz del cielo que dice: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. He guardado sus mandamientos». Luego, Pedro ve a Moisés y Elías hablando con Jesús sobre su partida que iba a cumplirse en Jerusalén. Pero aquí viene lo único. El texto dice que Pedro presenció esta transfiguración junto con la revelación del juicio final. No fueron eventos separados, fueron una sola visión apocalíptica. Según el Apocalipsis de Pedro, Jesús transfigurado es también Jesús el juez, el mismo que brilla con gloria divina. Es el mismo que juzgará a toda la humanidad. La misericordia y la justicia son una sola cosa en él. Esta conexión entre la transfiguración y el juicio final es única en el Apocalipsis de Pedro. Los evangelios canónicos separan estos eventos, pero Pedro los vio juntos, porque son inseparables. El Cristo glorificado es también el Cristo que juzga con justicia perfecta. Según las tradiciones etíopes, el Apocalipsis de Pedro no fue preservado solo como curiosidad histórica, fue preservado como advertencia profética, como recordatorio de que nuestras acciones tienen consecuencias eternas. Dios es misericordioso, pero también justo, y el juicio vendrá, no como símbolo, sino como realidad. Estas visiones apocalípticas no eran solo sobre el futuro lejano. Los próximos textos revelan que estamos viviendo exactamente en los días que estos profetas predijeron, y Etiopía fue elegida para preservar estas verdades hasta el momento exacto en que la humanidad las necesitaría. Ese momento es ahora. Hay una profecía en el libro de Daniel que la mayoría de los cristianos conoce. Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Dos señales del fin de los tiempos. Muchos correrán de aquí para allá. Movilidad global. La ciencia se aumentará. Explosión de conocimiento. ¿Cuándo en la historia humana se han cumplido estas dos condiciones simultáneamente? Solo ahora. Solo en los últimos 150 años. Según los textos preservados en la tradición etíope, existe otra señal del fin de los tiempos que pocos conocen. El sellamiento del conocimiento sería roto. ¿Qué significa eso? Que los textos ocultos, los manuscritos prohibidos, las verdades enterradas, comenzarían a salir a la luz masivamente, justo antes del fin. Y eso es exactamente lo que ha pasado. 1945. Descubrimiento de los manuscritos de Nag Hammadi en Egipto. 52 textos gnósticos que habían sido enterrados durante 1600 años. 1947. Descubrimiento de los manuscritos del Mar Morto en Qumrán. Los textos bíblicos más antiguos jamás encontrados, incluyendo fragmentos del libro de Enoc. 65. El Códice Chacos sale del desierto egipcio. Contiene el Evangelio de Judas, que redefine completamente su papel. 1979. Biblioteca de Códices Coptos descubierta en Dishna, Egipto. 2008. Publicación académica masiva de los manuscritos del Mar Morto en Internet. 2011. Traducción completa de los textos gnósticos disponible públicamente. 2020. Digitalización de manuscritos etíopes antiguos para acceso global. Todos estos descubrimientos ocurrieron en los últimos 80 años. Coincidencia.
según las profecías preservadas en Etiopía, no. El conocimiento fue sellado durante siglos porque la humanidad no estaba lista. Pero ahora, en los últimos días, el sello está siendo roto. Mateo 24:14 dice: «Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin». Por primera vez en la historia humana, es posible predicar el evangelio a todo el mundo simultáneamente. Internet, redes sociales, traducción instantánea, acceso global a textos antiguos. Todo disponible ahora. ¿Por qué ahora? Porque según las profecías, el fin está cerca, pero no como Hollywood lo presenta, no como un evento catastrófico único, sino como un despertar espiritual global. Una revelación masiva donde las mentiras serán expuestas, las verdades ocultas serán reveladas, los sistemas de control colapsarán y la humanidad despertará a su verdadera naturaleza divina. Esto no es fantasía New Age, es profecía bíblica. Isaías 61:2. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Tinieblas sobre la tierra, pero luz para los que despiertan. Según las tradiciones etíopes, estamos viviendo exactamente ese momento. Un momento donde la corrupción religiosa es expuesta públicamente. Los manuscritos antiguos salen a la luz. Las personas buscan verdad espiritual fuera de instituciones. El conocimiento oculto se vuelve accesible. Comunidades de buscadores se forman globalmente. Todo esto fue profetizado y está sucediendo ahora. Joel 2:28-29. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Un derramamiento del espíritu, no limitado a una denominación, no controlado por una jerarquía, sobre toda carne. Hijos e hijas profetizando, jóvenes teniendo visiones, ancianos recibiendo sueños. Esto es lo que está sucediendo globalmente. Personas comunes teniendo experiencias espirituales profundas, sin mediación institucional, sin permiso de autoridades religiosas. Dios moviéndose directamente. Y esto aterroriza a las instituciones religiosas tradicionales, porque no pueden controlarlo, no pueden censurarlo, no pueden detenerlo. Según el monje etíope contemporáneo Abba Paulos, citado en entrevistas de 2018, estamos en la era del gran despertar. Los sellos proféticos se están rompiendo. Lo que fue ocultado durante generaciones está siendo revelado a corazones sinceros. Esta es la preparación para el regreso del Rey. La preparación. No estamos en el fin todavía. Estamos en la preparación para el fin. Un tiempo donde los escogidos están siendo despertados. Las verdades están siendo restauradas. Los engaños están siendo expuestos. Y la humanidad está siendo dividida entre los que aceptan la verdad revelada y los que se aferran a las mentiras institucionales. Esta división no es nueva. Siempre existió. Pero ahora es global, ahora es visible, ahora es inevitable. No es casualidad que estés viendo este video ahora. No es casualidad que estas verdades resuenen en tu corazón. Las profecías hablan de un despertar masivo precisamente en nuestros días. Y tú eres parte de ese despertar. Todo esto nos lleva a la pregunta final que cambiará tu comprensión completa del plan divino. ¿Por qué Etiopía? ¿Por qué una nación africana fue elegida para preservar la verdad completa? ¿Por qué Roma no pudo conquistarla? ¿Por qué sus textos permanecieron intactos durante 700 años? La respuesta está en una profecía que pocos conocen. Una profecía sobre Etiopía que se está cumpliendo ante nuestros ojos. Hay un versículo en los Salmos que la mayoría de los cristianos nunca notan. Un versículo que los etíopes conocen de memoria. Un versículo que explica por qué Etiopía fue elegida por Dios para preservar la verdad completa. Salmo 68:31. Vendrán príncipes de Egipto,
Etiopía se apresurará a extender sus manos a Dios. Etiopía se apresurará a extender sus manos a Dios. Esta es una profecía sobre el papel único que Etiopía jugaría en el plan divino. Según las tradiciones preservadas durante siglos, Etiopía no fue elegida por accidente, fue elegida por diseño, elegida para ser la guardiana del Arca de la Alianza, la preservadora de los textos completos, la nación que nunca sería completamente conquistada, el refugio donde la verdad sobreviviría a todas las persecuciones. ¿Por qué Etiopía específicamente? Primera razón, geografía providencial. Etiopía está protegida naturalmente por montañas masivas. El macizo etíope, con picos de más de 4.500 metros, terreno tan difícil que ningún imperio pudo conquistarlo completamente. Los romanos intentaron y fracasaron. Los árabes intentaron y fracasaron. Los otomanos intentaron y fracasaron. Los italianos intentaron en 1896 y fueron derrotados en la batalla de Adwa. Una nación africana derrotó a una potencia europea en plena época colonial. ¿Coincidencia? Según las tradiciones etíopes, no. Protección divina. Segunda razón, cristianismo anterior a Roma. Etiopía aceptó el cristianismo oficialmente en el año 330 d.C. Roma no lo hizo hasta el 380 d.C. Eso significa que cuando Roma comenzó a centralizar el poder eclesiástico, Etiopía ya tenía medio siglo de tradición cristiana independiente. Ya tenían su propia iglesia, sus propios obispos, sus propios textos, y no estaban dispuestos a someterse a Roma. Tercera razón, conexión apostólica directa. La tradición etíope no viene de Roma. Viene directamente de Felipe, que bautizó al eunuco etíope, Hechos 8, los 9 santos, que trajeron los manuscritos completos en el siglo V. La tradición oral ininterrumpida desde el siglo I. Etiopía nunca necesitó permiso de Roma para ser cristiana, porque su cristianismo era más antiguo que el romano. Cuarta razón, preservación del linaje davídico. Según el Kebra Nagast, el linaje de David no terminó con la destrucción de Judea. Continuó en Etiopía a través de Menelik I. Cada emperador etíope, hasta 1974, afirmaba ser descendiente directo de Salomón y David, un linaje mesiánico preservado en África, no en Europa, no en Medio Oriente, en Etiopía. Quinta razón, la Biblia completa. Mientras Roma editaba, censuraba y quemaba textos, Etiopía preservaba todo, los 81 libros completos, sin censura, sin manipulación, sin control político. ¿Por qué? Porque Dios sabía que necesitaríamos la verdad completa, no la versión editada, no la versión controlada. La verdad completa. Y Etiopía fue elegida para guardarla hasta el tiempo del fin, hasta ahora. Según el teólogo etíope contemporáneo, Dr. Getachew Haile, Etiopía no preservó estos textos por accidente cultural, los preservó por vocación divina. Somos los guardianes de la fe primitiva, no corrompida por los concilios políticos de Europa. Guardianes, esa es la palabra clave. Etiopía no inventó estos textos, los guardó, los protegió, los preservó para las generaciones futuras, para ti, para este momento exacto de la historia, porque ahora en pleno siglo XXI, cuando el conocimiento está siendo revelado masivamente, necesitamos la fuente completa, no fragmentos editados, no versiones censuradas, la Biblia completa de 81 libros que cuenta la historia real, sin omisiones, sin manipulaciones, sin agendas políticas, solo la verdad que Dios reveló originalmente, y Etiopía la preservó durante 1700 años, esperando el momento en que la humanidad despertara lo suficiente para recibirla. Ese momento es ahora. Tu alma reconoce estas verdades porque son las enseñanzas originales que fueron preservadas para este momento exacto de la historia. No es casualidad que las estés escuchando ahora. Es cumplimiento profético. Es diseño divino. Es el despertar que fue prometido. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna revelación. No te pierdas el próximo video donde continuaremos desentrañando verdades que han permanecido ocultas durante siglos.
Y si realmente sientes el llamado a profundizar, considera unirte como miembro. Los guardianes de la verdad ya están accediendo a conocimiento que jamás podremos hacer público. Gracias por ver este video hasta el final. Nos encontraremos en el próximo video. Las verdades etíopes no son solo historia antigua, son el mapa para navegar los tiempos que estamos viviendo ahora. Porque si Etiopía preservó la verdad completa durante 1700 años, si resistió todos los intentos de conquista y censura, si guardó los 81 libros que Roma eliminó, entonces tenemos acceso directo a lo que Dios realmente reveló, sin filtros, sin manipulaciones, sin agendas humanas, solo la verdad que fue sellada hasta el tiempo del fin, y ese tiempo ha llegado. Estamos viviendo el cumplimiento de Daniel 12:4. Estamos viviendo el cumplimiento de Salmo 68:31. Estamos viviendo el despertar profetizado. Y tú que llegaste hasta aquí, eres parte de ese despertar, uno de los millones que Dios está despertando globalmente, no para formar una nueva religión, sino para restaurar la fe original, la fe que existía antes de los concilios, la fe que los apóstoles enseñaron, la fe que Etiopía preservó, y ahora esa fe está siendo revelada al mundo, a través de personas como tú, que buscan, que cuestionan, que se niegan a aceptar verdades incompletas, que exigen la historia completa. Y la historia completa está en los 81 libros de la Biblia etíope, donde el libro de Enoc explica Génesis 6, donde el libro de los jubileos revela la cronología divina, donde el Kebra Nagast cuenta el linaje sagrado, donde el Apocalipsis de Pedro muestra el juicio con claridad, donde las enseñanzas de Jesús sobre el reino interior están preservadas, donde el poder femenino no fue silenciado, donde la verdad completa sobrevivió, porque Dios eligió a Etiopía, no a Roma, no a Europa, a Etiopía, la única nación que extendió sus manos a Dios y nunca las bajó. Incluso cuando el mundo entero intentaba obligarla, Etiopía se mantuvo firme, y por eso tenemos acceso hoy a la verdad que cambió tu vida en estos 90 minutos. Gracias por tu tiempo, gracias por tu corazón abierto, gracias por ser parte de este despertar. Nos vemos en el próximo video, donde la revelación continúa. Amén.